La idea de esta charla, un poco a partir de lo que hablamos con John y demás, es contarles un poco para qué sirve este tipo de monitoreo. Que particularmente el monitor con el que disponemos en Argentina hasta ahora es el INVOS, que es de Medtronic. Ahora, como bien dice John, van a entrar aparentemente otros dispositivos que están a la espera de ser aprobados. Pero lo importante de esto es que es una tecnología que no es nueva. Es una tecnología que tiene más de 30 años de desarrollo y aunque parezca mentira, no se ha impuesto de la misma manera que, por ejemplo, el oxímetro de pulso. ¿Sí? Comparten algunas de las características. Si nosotros pensamos lo que es el oxímetro de pulso, es una luz que se emite, ¿sí?, con un sensor que recibe el rebote de ese haz de luz, por decirlo de alguna manera, y donde a través de cálculos que hace el mismo aparato, nos va a decir un valor aproximado de cuánto es la saturación de la hemoglobina, que es la onda que se mide. Con esa onda de luz, ese haz se absorbe más en determinado tipo de hemoglobina, y eso nos va a dar a nosotros el valor de cuánto es el porcentaje, estimado en porcentaje directamente, de saturación de esa hemoglobina que está pasando por el sector donde nosotros estamos midiendo en ese momento, que puede ser el dedo, puede ser la oreja, puede ser la base de la lengua, puede ser el labio, en los distintos lugares donde podemos medir la oximetría de pulso. Y es pulsátil y por eso nosotros vemos la onda plethysmográfica y integramos ese valor como un valor en nuestro pensamiento en cuán oxigenada está la sangre o no. Esto es más o menos similar, nada más que no tenemos la onda pulsátil representadas en el monitor, sino directamente representa un valor. La técnica en sí es similar, ¿por qué? Porque hay, si nosotros ahora después vamos a ver cómo son mínimamente los sensores que se colocan sobre distintas partes del organismo, se pueden colocar a nivel frontal para medir la oximetría cerebral, que es lo que más desarrollado está, lo que más validado está, por así decirlo. Se puede colocar a nivel renal, se puede colocar a nivel esplácnico, en los recién nacidos también, como para ver el grado de flujo esplácnico que tienen, sobre todo en los prematuros, es donde más está desarrollada esa técnica. Y también se puede colocar a nivel de, por ejemplo, la eminencia tenar para ver también el flujo periférico y ver si hay, o a nivel de la pantorrilla, ver si hay vasoconstricción o no en los pacientes a los que le estamos administrando una serie de drogas para nosotros tratar de resolver lo que es conocido como un shock, ya sea debido a una falla cardíaca, una falla infecciosa o lo que fuere, que nos está condicionando un síndrome de bajo gasto. ¿Sí? Entonces, todo eso que nosotros estamos intentando medir, lo vamos a medir de qué manera. Se va a emitir una luz que tiene la característica de ser por debajo del rojo, por eso es infrarrojo, y vamos a tener, a diferencia del sensor del oxímetro de pulso, dos receptores que van a estar a 3 a 4 centímetros lateralmente a donde está el diodo emisor, y van a dividir cada uno de esos una profundidad. Uno lo va a hacer a más o menos 5 centímetros de profundidad y el otro a un poco menos, y entre los dos se va a hacer un promedio para que el valor que nos reflejen a nosotros realmente esté despejado de lo que es la absorción que se produce de esa luz a nivel de la piel y los tegumentos, que no nos interesa, sino a nivel del tejido cerebral o del tejido renal, al nivel de la profundidad de perfusión tisular que nosotros queremos medir y objetivar. Por eso es diferente, porque no hay una onda de pulso, sino que se saca un promedio, el aparato saca un promedio a través de una serie de algoritmos y nos va a dar un valor. Ese valor estimado y normatizado nos va a decir a nosotros si estamos perfundiendo adecuadamente ese tejido o no. Y si, otro dato importante, si ese tejido está utilizando mucho el oxígeno o está utilizando poco el oxígeno. Y de eso también nos va a hablar de cuál es el estado metabólico de ese tejido.
pacientes en que más se ha desarrollado esto es, como les decía antes, en los pacientes pediátricos, sobre todo en los neonatos, y en los pacientes pediátricos sometidos a cirugías de cardiopatías congénitas, que es por ahí, ¿cómo andás?, de cuando más necesitamos ajustar nuestra terapéutica para obtener los mejores resultados. Y de esta manera está validado que cuando persistentemente hay valores, que después vamos a ver cuáles son, por más de media hora, por ejemplo, debajo de determinados valores, el paciente va a tener en el postoperatorio inmediato o en el postoperatorio mediato lesiones secuelares por ese hipoflujo cerebral mantenido, y eso va a ocasionar después un outcome, un resultado alejado de trastornos cognitivos, dificultades en el aprendizaje. Por eso se valora tanto en determinados centros donde se hace sobre todo cirugía cardiopatía congénita, la presencia de este tipo de monitor en las salas de recuperación y en las salas de cirugía, ¿sí? Es prácticamente un gold estándar ya para algunos lugares, los centros más importantes, porque no conciben tener buenos resultados si van a tener un paciente con un trastorno cognitivo severo o un déficit cognitivo severo en su crecimiento, ¿sí? Entonces se apunta a tratar de mantenerlo dentro de un rango lo bastante cercano a los valores normales. Bueno, como ya dijimos, está más validado y estudiado y desarrollado en los pacientes de la cirugía de cardiopatías congénitas, todas las malformaciones neonatales. ¿Y esto por qué? Porque es un monitor, si nosotros recordamos lo que es un monitor ideal, ¿cuál es? Es el que es fácilmente accesible, digamos que no es económicamente caro, nos brinda una información rápida, que nosotros lo colocamos y en poco tiempo no nos serviría un monitor que tenga un delay o una latencia de 10-15 minutos para tomar determinadas decisiones. Que sea no invasivo. Obviamente nadie discute, por ejemplo, las ventajas de tener un catéter de Swan colocado. ¿Qué sucede? El grado de invasividad y el grado de complicaciones que esa invasividad genera al colocar el catéter ha llevado a que tenga una indicación muy reservada en aquellos pacientes en que sabemos que tenga una fracción de eyección por debajo de 30 y que tenga comorbilidades que amerite que se corra el riesgo de colocar ese catéter, ¿sí? Nadie discute que la información que brinda como monitor es buena. El problema es que a veces riesgo-beneficio, mejor no tener esa información que correr el riesgo de colocarlo. Entonces, cuando menos invasivo es el monitor, más cercano a lo ideal sería. Este sería un caso en que el monitor es no invasivo. La otra cuestión es que nos da una información continua, que también se da en este caso, porque es un monitor que nos da continuamente la información y nos permite ir vigilando cómo es el transcurso de la evolución del paciente, cómo es la respuesta clínica a las terapéuticas que nosotros instalamos, y de esa manera también buscar alternativas. Nosotros vamos a poder de alguna manera saber si, para citar algo, nosotros tenemos un paciente con un bajo gasto y nuestra primera droga de elección fue la dopamina, llegamos a una dosis de 10 gamas, si no obtenemos respuesta vemos que los valores de monitoreo siguen iguales o inclusive están decayendo, tenemos que pasar a otra droga, a otra combinación de drogas, sumar una droga, es decir, alguna alternativa tenemos que buscar porque evidentemente lo que estamos haciendo no está dando los resultados que buscamos. Bueno, esto es un poco la comparativa de lo que decíamos antes. Nosotros sabemos que el tejido cerebral es el órgano noble por naturaleza, ¿sí? Nuestra formación como anestesiólogos nos ha hecho entender que lo que tenemos que proteger son los órganos nobles, que son corazón, cerebro, riñón, ¿sí? Si nosotros buscamos, por ejemplo, cualquier tabla de riesgo cardíaco, para evaluar cuál es el riesgo de un paciente, vamos a ver que, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, tenemos que saber si tienen enfermedades subcarótidas o no, si tienen insuficiencia renal o no. La presencia, por ejemplo, de una falla renal es un valor, una variable independiente de mal pronóstico para los pacientes que se operan de cirugías cardíacas. Entonces, ese es un órgano noble. El cerebro también es un órgano noble porque una de las peores
cosas que nos pueden pasar es tener un paciente que después de la cirugía quedó con un trastorno cognitivo. Son los pacientes que tienen problemas para reconocer a sus familiares, o ni hablar de los pacientes que tienen delirio en el postoperatorio. Entonces, todas esas cuestiones que nosotros vemos comúnmente, sobre todo en los pacientes más añosos, hacen de que nosotros tengamos que tener en mente la precaución siempre de preservar ese tejido neuronal que no se va a regenerar, si es que lo dañamos. ¿Cuáles son las maneras que se han ido desarrollando, los monitores que se han ido desarrollando para tratar de monitorizar el cerebro? Bueno, la ventriculostomía para medir la presión intracraniana, el tornillo de la dura madre o los CT microdiálisis. Todos esos son invasivos, son costosos, requieren un grado de entrenamiento y de control que es bastante difícil de establecer rápidamente si no hay una curva de aprendizaje y no es un centro donde se trabaje con ellos, ¿sí? Estos dispositivos, en cambio, son dos electrodos que ustedes se ven ahí como serían la función de esos dos electrodos que comentamos antes. Lo primero que vemos es el diodo emisor de la luz, ¿sí? Los dos receptores, uno proximal y uno distal, y la profundidad a la que recogen la información, ¿sí? En el tejido ese lo que harían principalmente es recoger toda la información de la hemoglobina que hay tanto en el territorio venoso como en el capilar arterial. Y de eso sería un promedio. Lo que nosotros obtenemos es lo que se conoce como un resultado de saturación venosa mixta, porque no es una saturación venosa pura tampoco, porque hay parte del capilar también que es arterial. Y ese valor en realidad tendría que estar entre 60 y 80. En una persona normal, en un sujeto normal, en condiciones normales, ¿sí? Hemodinámicamente estable, con una cantidad de hemoglobina normal circulando por su organismo. Cuando nosotros hablamos de esos valores normales, puede ser que haya a un paciente, nosotros le colocamos los electrodos y antes de hacerle cualquier medicación o lo que fuere, y tenemos un valor de 65. Bueno, ese es el valor normal para ese paciente y ese es el valor que vamos a tomar de referencia. Después el aparato mismo, cuando nosotros establecemos un basal, ¿hola? Nos va a avisar cuando hay variaciones en más o en menos del 20%. ¿Por qué? Porque eso es lo que se estima que condiciona, digamos, el flujo sanguíneo cerebral. Cuando, por ejemplo, hay variaciones importantes del flujo sanguíneo cerebral, no vamos a retomar toda la parte de anatomía, pero cuando hay variaciones importantes en el flujo sanguíneo cerebral y el órgano este noble, que es el cerebro, empieza a tener un déficit en el aporte de oxígeno, porque el flujo no alcanza a cubrir la demanda, porque, por ejemplo, el paciente empezó con fiebre, ¿sí? El paciente tiene una hipertermia, el consumo de oxígeno en el tejido cerebral va a ser mayor, como todo el resto del organismo. Y si el aporte es el mismo o es menor, porque por ejemplo está con un síndrome de bajo gasto o porque está en shock, ¿sí? O está anémico y es una hipovolemia aguda, nosotros vamos a tener un pequeño camino por el cual vamos a movernos. Y si nosotros no le reponemos rápidamente ese flujo, vamos a tener un tiempo de pocos minutos en el cual el tejido va a estar todavía viable. Y después vamos a empezar a tener zonas de tejido donde no va a haber ya perfusión, zonas de tejido isquémico, que son las pequeñas microlesiones que nosotros vemos después en una resonancia, cuando se hace, por ejemplo, una resonancia a los 2 o 3 días de cualquier episodio, de un episodio de shock en un paciente que se reanimó y que suponemos nosotros que se reanimó satisfactoriamente, evolutivamente se hace por control de ese tipo de resonancia y se objetivan esas pequeñas zonas de lesiones. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tengamos una herramienta que nos permita, de alguna manera, no es una herramienta única, no es lo único, no es el monitor ideal. Esto yo siempre lo aclaro, por más de que quien me invita a hablar es la empresa, pero no es el monitor ideal.
Es un monitor muy útil, esa es la realidad. Es muy útil, nos brinda información. Como todo monitor, lo que tenemos que saber es qué hacer con esa información que nos brinda. Y nos marca una tendencia. No nos está dando la verdad revelada de qué es lo que está pasando, pero nos está marcando una tendencia evolutiva de ese paciente. Esto es exactamente lo mismo que si nosotros nos tomamos el trabajo de analizar, por ejemplo, la curva de la presión arterial. Vamos a ir viendo, de acuerdo, por ejemplo, el estado de la volemia del paciente, cómo van cambiando, el dedícrota se va a hacer más puntudo o menos puntudo, se va a aplanar, de acuerdo a cómo nosotros estamos manejando la hemodinamia de ese paciente. Esto es lo mismo, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de integrar el dato que nos da de acuerdo a todos los otros datos que manejamos sobre el paciente. Este es un pequeño resumen de cómo se desarrolló un poco el aparato y cómo se fue validando. Primero se hicieron pruebas, obviamente, con animales, en cerdos. Se trabajaba con cerdos, 1,5 kg a 2 kilos, que tienen el tejido cerebral y la masa cerebral similar a lo que sería un bebé, recién nacido de 3 kilos. Y se los fue gradualmente. Primero se los anestesiaba, porque siempre hay que aclararlo, y se los iba haciendo una exsanguinación. Se le colocaba una cánula venosa y se le iba sacando sangre, se asemejaba a lo que era un shock hipovolémico, y se iba viendo cómo iba eso repercutiendo en los valores de saturación cerebral. Y de esa manera se estableció que es un parámetro muy adecuado para valorar el gasto cardíaco. Por eso es que se le da tanta utilidad y tanta preponderancia en el postoperatorio y en el manejo de los pacientes de cirugía cardíaca. Una vez que se validó eso con varios experimentos en animales, se hizo lo mismo con los pacientes. Voluntarios sanos, no se los exsanguinaba, sino que se les inflaba un manguito, como ven en la pierna, ¿sí?, para dejar la circulación. De esa manera, de alguna manera, estaban disminuyendo el retorno venoso y veían cómo iba repercutiendo eso en los valores de limbos. Se estableció entonces también que bajando el gasto cardíaco por disminuir el retorno venoso en forma abrupta, eso repercutía en los valores y se fue haciendo de esa manera toda una tabla para tener, como se hizo por ejemplo con el BIS, de la misma manera que se hizo con el BIS, hicieron una serie de electroencefalogramas a un montón de pacientes, se hizo una base de datos, se creó una base de datos y sobre eso es lo que trabaja el aparato para sacar el promedio de valor que nos muestra el BIS, ¿sí? Esto es algo similar. Es una necesidad de este aparato y depende cómo lo veamos. Nosotros, si trabajamos con pacientes en cirugías cardíacas, con neonatos para malformaciones anorrectales o malformaciones del eje neurodérmico, por ejemplo, tenemos que tener un paciente boca abajo para corregir un mielomeningocele que pesa 2 kilos y el monitoreo del que disponemos, más allá de una presión no invasiva, no le queremos colocar una presión arterial media, esta es una muy buena opción para tener monitorizado la parte hemodinámica de ese paciente. ¿Mejora los resultados? Sí, está demostrado que mejora los resultados. Obviamente, y haciendo hincapié en lo que decíamos antes, entendiendo que no es el único monitor al que le debemos prestar atención, ¿sí? Es una herramienta más y va a mejorar los resultados en tanto y en cuando nosotros sepamos interpretar rápidamente qué es lo que nos está brindando como información. ¿Hay que comprarlo? Bueno, ahora no hay que comprarlo. Generalmente los aparatos los dan en comodato, entonces se puede ver el tema del uso que se le da a los descartables. De esa manera se hace bastante más sencillo. Y esto siempre lo planteo porque nosotros tenemos todo un tema con el equipamiento. Cuando digo nosotros, digo los anestesiólogos. Y es que la mayoría de los monitores nuevos que queremos incorporar en los lugares de trabajo nos cuesta muchísimo que la institución se haga cargo. Y el planteo siempre es el mismo, es decir, a los cirujanos no le discuten si hay que comprar una torre de video. La compran porque saben que la van a usar. Esto es lo mismo. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no hacemos el hincapié suficiente en decir esto lo necesitamos o no nos queremos preparar nosotros mismos para tomarnos el desafío de decir, bueno, tenemos un nuevo monitor y tenemos que interpretarlo y vamos a mostrarle
que este monitor es bueno y que mejora los resultados y podemos, y esa es la otra cuestión, se puede utilizar en otra área, sí, se lo podemos compartir con neonatología y hacérselo ver a los neonatólogos, por ejemplo. Muchos neonatólogos ya lo manejan, pero si no lo manejan, decirle, mira, esto es una herramienta muy importante, ¿cómo te va? Que te va a permitir saber cuando el paciente, por ejemplo, un paciente que se puso séptico, en neo, a ver cómo está yendo con las infusiones que vos le estás haciendo de dopamina, de dobutamina o de nora, o si necesita otra cosa, si, por ejemplo, no es totalmente predictivo, pero le va a dar una orientación sobre el flujo esplácnico para ver si ese paciente está haciendo una enteritis necrotizante o no, en qué momento evaluarlo y reevaluarlo continuamente para ver cuál es la tendencia de ese flujo. Hay un montón de tablas ya validadas de pacientes prematuros en neonatología con este monitoreo. Entonces eso también nos ayuda a que vamos a compartir un monitor y también nos va a dar un reaseguro porque del punto de vista legal también tiene que ver mucho con la determinación de qué es lo que sucede con las secuelas neurológicas de determinados pacientes, sobre todo los pacientes, como hablábamos antes, las cardiopatías congénitas. Son pacientes que no le podemos hacer un mini test neurológico antes de entrar a cirugía y muchas veces sucede que después, evolutivamente, el paciente queda con alguna secuela y no sabemos, o alguien quiere determinar por qué, en qué momento se generó esa secuela, si fue en el paro cardiorrespiratorio que sufrió en la sala de hemodinamia cuando estaban haciendo el cateterismo para hacerle el diagnóstico, o fue cuando estaba en cirugía la salida de bomba, o fue en la recuperación de la cirugía en el tercer día que hizo una depresión respiratoria y nadie supo bien por qué. Sospechan que por alguna inyección de alguna cosa, pero bueno, siempre esas cosas están dando vuelta. Uno tiene que, de esta manera, si tuvo el monitor colocado, el registro del monitor, la parte buena es que estos monitores tienen una unidad, un pendrive, donde se va almacenando todo el registro del transcurso de la cirugía. Y si nosotros lo llevamos a la sala de neo o de recuperación, va a seguir almacenando, entonces vamos a poder después bajar, y es lo que después les voy a mostrar, este es el resumen, ¿sí?, de una paciente que se operó y, bueno, el caso duró, fíjense, 9 horas 31 minutos, una cirugía, una cardiopatía congénita compleja. Ahí tenemos, fíjense, nos hace el resumen del rango de la saturación venosa. El canal 1, canal 2 y canal 3 es porque en este caso teníamos los dos frontales y uno renal. Siempre fíjense que el renal generalmente da un promedio mayor, ¿no? El flujo sanguíneo renal se mantiene siempre más estable que en este caso los canales frontales. En este caso fue una chica que le hicimos una hipotermia profunda porque se entró con un diagnóstico y, como suele suceder, resultó ser otro. Entonces tuvimos que entrar y salir de bomba un par de veces y ahí se registran las caídas esas abruptas bien hacia abajo. En caso lo empezamos temprano, a las 9:30 casi. Y si ustedes se fijan, estas caídas son cuando se hace la hipotermia profunda, donde la tasa metabólica cae, el flujo sanguíneo cae y recién, esta es una de las salidas fallidas de bomba, y ahí la entrada y salida de nuevo, que fue la última por suerte satisfactoria. Pero en definitiva esto nos da el registro y si nosotros nos vamos al promedio, vamos a ver que en promedio tuvimos 65, 65 y 78, es decir, estuvimos dentro de un rango que es aceptable para un valor de saturación venosa mixta. Es decir, que en sí, si bien tuvo pequeños momentos donde hubo una saturación bastante baja, en esos momentos la temperatura de la paciente estaba por debajo, o sea que la tasa metabólica estaba, o sea que estaba protegido su cerebro de alguna manera. Y esto de alguna manera también nos da a nosotros un reaseguro de decir, bueno, en el transcurso de este intraoperatorio, la paciente estuvo controlada y estuvo dentro de valores que son considerados normales. Bueno, acá están, no se alcanzan a leer muy bien, pero bueno, están las entradas y salidas de bomba. Cada vez el monitor les da la posibilidad de ir ingresando qué evento se está llevando a cabo en cada momento y bueno, ahí se ven cómo van marcándose con cada evento las caídas de
de la saturación. Este es un bebé, por ejemplo, que es una hidrocefalia, es un prematuro extremo, ¿no? Fíjense el tamaño del codito del circular con respecto al paciente. Era un prematuro extremo que hizo una hidrocefalia evolutiva de muy difícil manejo, tenía un síndrome que tenía exoftalmo también, por eso tiene uno de los ojitos ocluidos para preservárselos. Y en estos pacientes también hay posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer monitoreo. Si ustedes se toman el trabajo de leerlo, hay mucho, sobre todo en este tipo de pacientes. Es lo que más bibliografía hay. Lo que sucede es que para nosotros a veces no es tan accesible. Y la otra cuestión es que estos pacientes, bueno, este es el mismo paciente ya de adulto, casi. La otra es de hace 4 años, esta es la última. Se lo puse así a propósito para que vean que se pueden utilizar los dos monitores juntos, el BIS pediátrico y el INVOS. Y este paciente que si bien ha crecido y todo, si ustedes ven la tomografía, eso es su tomografía actual. Eso es lo que hablábamos. Fíjense lo poquito que queda de corteza, esa hidrocefalia evolutiva. Un poquito lo que hablábamos antes de este tipo de pacientes, es un resultado mixto, digamos, porque puede ser una satisfacción haberlo para los padres mantenido con vida y todo lo demás, pero es un paciente que sabemos que va a tener una serie de limitaciones feroces en su desarrollo, que no tiene posibilidades de mejorarlo, no tenemos ya posibilidades de mejorarlo, porque esto ya es inmejorable, y que quizás, si lo hubiésemos podido monitorizar a lo largo de todo su internación en ese momento, hubiésemos evitado algunas de las intercurrencias que tuvo. Lamentablemente, no es algo de lo que disponemos hoy permanentemente. Pero la idea es que justamente no tengamos más de esos pacientes. Es decir, nosotros tenemos la herramienta y tenemos que tratar de disponer de esa herramienta para prevenir, ¿no es cierto?, la aparición de estos casos así en los que los pacientes no se sabía, por ejemplo, si estaba muy sedado o era que estaba con una evolución de su hidrocefalia. Entonces, a lo mejor, hasta que se tomaba la decisión de llevarlo a tomografiarlo al paciente, pasaban a lo mejor 1 o 2 guardias. 1 o 2 guardias eran 12 horas, porque eran guardias de 6 o de 8 si era de fin de semana. Y entonces, el paciente había estado a lo mejor 10 o 12 horas progresando evolutivamente su hidrocefalia. El resultado, obviamente, su corteza es mínima. Y bueno, estos son algunos de los artículos que son interesantes para leer a los que más o menos le interese un poco el tema, que quiere decir, directamente habla de que es un buen instrumento para prevenir la hipoxia de los tejidos, sobre todo de los tejidos nobles, como dijimos, el cerebro, que es un aparato noble en cuanto a que siempre va a arrojar un valor, que está en nosotros saber si ese valor o para dónde nos orienta ese valor. En esto hay otras cuestiones que son la posibilidad de, como les dijimos antes, ver también la hipoperfusión, ya sea a nivel renal o a nivel del esplácnico, y postulan algunos que deberían también utilizarse para eso. Nosotros estamos un poquito lejos. Y lo otro es lo que hablábamos antes del valor de predicción de este monitoreo para los resultados, respecto a los resultados. Una de las premisas, y esto es lo bien básico, es decir, que ¿por qué dice hay anestesiólogos o clínicos inteligentes que no están de acuerdo con el monitoreo? Y dice, bueno, porque en realidad el tema es que muchos no tienen claro qué es lo que hacer o cuáles son las medidas que tomar si nos da por debajo o nos da por encima. O sea, qué es lo que nos está diciendo el monitor cuando nos da un valor por debajo de 60. Bueno,
lo que nos está diciendo es que tenemos que pensar por qué está cayendo la saturación de ese tejido. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Y tenemos varias posibles causas. Una es que hemodinámicamente el paciente esté en bajo gasto. Si eso lo descartamos, porque decimos que ese paciente tiene un adecuado flujo sanguíneo y está, si tenemos una posibilidad de tener una presión arterial media, tenemos una adecuada presión para lo que es la edad del paciente, que eso es lo otro que debemos tener presente, normatizar, si estamos hablando de un paciente de determinada edad, cuál es su presión arterial media adecuada, ¿sí? Si no tenemos ningún evento que nos haga pensar de que pudo haberse comprometido el flujo sanguíneo cerebral, si estamos hablando de una cirugía cardíaca, es decir, está bien colocada la cánula arterial, o sea, tenemos que pensar que pudo haber estado acodada, que migró y está en una sola carótida, entonces está perfundiendo una sola carótida, entonces vamos a tener de los dos hemisferios, vamos a tener uno con un valor normal y el otro con un valor bajo, ¿sí? Entonces decir, bueno, pensar y hablar con el equipo de cirugía, decir, mirá, fíjate, chequea la cánula porque me está pasando esto, eso nos está orientando. Y la otra cuestión es decir, el perfusionista, ¿cuál es el hematocrito con que largamos la bomba, el priming? Porque a lo mejor estamos hemodiluidos y el paciente está con una anemia aguda y necesitamos aumentar esa concentración de hemoglobina en ese flujo, en ese priming, para poder verter, digamos, la cantidad de oxígeno necesario a ese tejido cerebral. La otra es que necesitemos agregar algún vasopresor, ¿sí? La cuestión de, por ejemplo, si tenemos descartada la parte hemodinámica, es pensar qué es lo que puede haber pasado a nivel cerebral. Si nos aumentó, si tenemos un vasoespasmo, por ejemplo, puede ser que hayamos tenido en un paciente que, por ejemplo, es un prematuro, una de las hemorragias subaracnoideas, que es una de las complicaciones más factibles, pero haya producido un vasoespasmo, bueno, a ver qué medidas o de qué manera podemos revertir o tratar, por lo menos de revertir ese vasoespasmo. Y, por ejemplo, la otra cuestión es si tenemos bien ventilado, adecuadamente ventilado ese paciente, si, por ejemplo, no es que estamos en circulación extracorpórea, ¿no? Puede ser que haya alguna complicación que se nos está pasando de observar en la parte ventilatoria. Entonces, de ver si estamos brindando la cantidad de oxígeno adecuada para que llegue al tejido cerebral, al tejido que estemos monitorizando, porque puede ser que, por ejemplo, nos dé a nosotros un valor bajo el tejido renal. Entonces también ahí tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, si estamos perfundiendo bien adecuadamente o no. Si ustedes se fijan, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, hacen que aumente el consumo. Entonces, ya mencionamos lo de la fiebre, o que el paciente tenga una convulsión. Si el paciente tiene una convulsión, porque es un paciente que es epiléptico, nosotros en realidad lo tenemos relajado, pero de alguna manera empieza a aumentar el consumo de oxígeno, podemos llegar a estimarlo si es que tenemos colocado un BIS, y si no, lo podemos sospechar. De alguna manera tenemos que tratar de hacer alguna medicación que baje ese umbral convulsivo para tratar de normalizar eso. Si tiene fiebre, vamos a tratar la fiebre, más allá de ver cuál es el motivo de la fiebre, pero bueno, vamos a tratar la fiebre. Es muy común, por ejemplo, en los pacientes, en los prematuros, que están con un shock séptico y hay que entrarlos porque se sospecha que es a punto de partida abdominal porque hicieron una enteritis necrotizante. Esos pacientes generalmente a veces están con fiebre. Bueno, esos pacientes van a tener un consumo aumentado de oxígeno y vamos a tener que tratar de aportarle y cubrirle esa demanda para que no haya un déficit, porque en definitiva todo se resume a que nosotros tenemos que tratar de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Es exactamente lo mismo que sucede con, por ejemplo, otro órgano noble que es el corazón. Si nosotros tenemos, ¿cuándo comienza la isquemia? Cuando o baja la oferta o aumenta la demanda y la oferta no la acompaña. Entonces esto es el mismo esquema que nosotros tenemos que pensar para el cerebro. La manera de protegerlo es tratar de estar siempre dentro de los rangos normales, tratar de estar siempre dentro de los valores previstos de saturación, de acuerdo al rango que nosotros establecimos primariamente, y tener una posibilidad de decir, bueno, si eventualmente tenemos
dudas, lo que podemos hacer es sacar una presión, es un estimado, ¿sí? Sacamos un gas arterial, sacamos un gas venoso y vamos a obtener una diferencia que es muy similar a la que nos va a brindar el aparato. Otra de las cuestiones que está muy en boga y que ya con esto terminamos, si no nos aburrimos, es un factor que se llama de perfusión tisular, que se saca haciendo una asociación entre lo que es la información que nos brinda el oxímetro de pulso y el valor que nos brinda el INVOS, ¿sí? Entonces se hace una cuenta que es muy sencilla, es la saturación que se obtiene por el oxímetro de pulso menos la saturación venosa sobre la saturación del oxímetro de pulso. Eso nos va a dar un valor que para que sea normal tiene que ser entre 0,1 y 0,4, ¿sí? Entonces cuando estamos por encima de 0,4 quiere decir que estamos con déficit de aporte y entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, porque ese factor tisular de oxigenación tisular está comprometido. Y cuando estamos por encima de 0,1 quiere decir que estamos aportando más oxígeno del que se necesita. Entonces eso también es nocivo para un paciente prematuro. Entonces ahí vamos a poder bajar, ¿no es cierto?, la FiO2 que le estamos necesitando a ese paciente. Es un cálculo relativamente sencillo, ya algunos monitores lo entregan también y si no lo podemos hacer sencillamente haciendo el cálculo. Hay otra parte de toda la parte teórica de dónde viene la ley de Beer-Lambert y todo, pero lo vamos a dejar porque en vista al horario y el atraso no tiene mucho sentido, pero bueno, todo esto, si ustedes lo buscan un poco en las búsquedas bibliográficas, tiene la explicación de que es la emisión de la luz, la absorción a través de los cromóforos y demás, es todo el sustrato, digamos, de cómo funciona el monitor. Es más técnico, la idea es apuntar un poco más a lo práctico y a que podamos, de alguna manera, sacarle el rédito al monitor. Es bueno saber la teoría de cómo funciona, pero creo que lo más importante, lo más jugoso, digamos, es poder poner el monitor y empezar a entender qué es lo que nos está dando y cómo son las variaciones que nos va brindando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Sergio, estudios comparativos del NIRS con la saturación del golfo de la yugular, independientemente de que es invasivo, ¿no? Sí, hay un par de estudios comparativos, no son exactamente iguales, no están, pero tiene un grado de correlación cercano al 90%. Eso es lo que brinda. La gran ventaja, el tema es, la gran ventaja es que es no invasivo el NIRS, ¿sí? El tema es que se hizo en pacientes ya mayores, porque para medir el golfo de la yugular, digamos, los pacientes neonatales no tenés, digamos, monitor de tamaño tan pequeño, ¿sí? Salvo que lo miras a través de un catéter, pero no es el monitoreo continuo como en el adulto, ¿sí? Pero sí está hecho el estudio comparativo y da un grado de correlación bastante cercano. Se alejan en los pacientes en los que hay shock redistributivos, por ejemplo los cirróticos, o sea, en los pacientes que tienen territorios con mucha vasodilatación y demás, como que ahí se pierde la correlación, pero está validado y está comparado. Bien. Y otra pregunta, si bien es un monitor de perfusión hemodinámica, ¿puede ser indirectamente medirse la profundidad anestésica también? No necesariamente, no. O sea, en realidad vos podés estimar, por decirlo, estimar si el paciente está subiendo demasiado el consumo de oxígeno, es que se está despertando a lo mejor porque ese cerebro está empezando a trabajar demasiado, ¿sí? Pero no es una herramienta que se la utilice para eso. O sea, no es el objetivo del monitor. Por eso, inclusive le mostré el tema de la diapositiva con el sensor del BIS colocado. El BIS nos da un valor de profundidad anestésica, por decirlo de alguna manera, que es un estimado de la actividad eléctrica del cerebro. Y es interesante ver, por ejemplo, cuando entras en bomba, que el INVOS empieza a caer muchísimo más rápido de lo que cae el BIS, porque la actividad eléctrica tarda bastante más en apagarse. Pero
la latencia del limbo es mucho menor porque ya rápidamente detecta el cambio hemodinámico y te lo empieza a marcar. O sea que de alguna manera te está anticipando qué es lo que está pasando con ese cerebro que se va a ir apagando de a poco, pero no te va a dar la información de la profundidad, si se está superficializando o no. O sea, por eso digamos que inclusive ahora Máximo, de la competencia de esto, saca un monitor que va a través del root, que va a hacer las dos cosas. Va a tener la posibilidad de integrar en un mismo monitor la parte de análisis biespectral con el NIRS, que se llama la espectrometría por debajo. ¿Y el análisis de ambos hemisferios? El análisis se coloca de ambos hemisferios, siempre para tener... ¿Por qué? Porque sobre todo en la cirugía, esto se empezó a usar mucho en la cirugía cardíaca, porque si vos tenés, por ejemplo, y sobre todo en los pacientes pediátricos, es muy fácil de ver. Si vos le rotás la cabeza y le queda a la cabeza una rotación importante, o sea más bien extrema, digamos, vas a ver que el flujo sanguíneo de ese lado que quedó girado y comprometido, cae. O sea, inclusive de la misma manera, por ejemplo, que si vos le obstruís la carótida con la mano, vas a ver que rápidamente empieza a caer de un coso hasta que se lo soltás y demás. Y lo mismo, la misma utilidad, aunque no es 100% fiable, se utiliza para el monitoreo para las endarterectomías carotidas en los pacientes adultos. Lo que pasa es que en los pacientes adultos tenés mucho más desarrollado el polígono de Willis y de esa manera podés tener alguna manera, de alguna manera no, si funciona adecuadamente y está bien estudiado, podés tener reasegurada la perfusión y no es tan dependiente como en el paciente pediátrico. El polígono está más inmaduro, los flujos son menores y de esa manera no tenés la posibilidad digamos, a través de colaterales suplir lo que estás restándole al comprimirlo. Por eso también es importante en las cirugías de mielomeningo, que los pacientes van boca abajo, con la cabeza, que el posicionamiento de esos pacientes a veces es dificultoso porque son muy pequeños y encima hay que tener la posibilidad de la exposición quirúrgica adecuada y el paciente queda cubierto, sumado a que muchas veces se apoyan cosas sobre el paciente y demás y no tenemos acceso a veces, eso está bueno tener esto como monitor porque si hay algún giro de la cabeza o algo que hace que se comprometa el flujo, nos lo va a advertir rápidamente. Sergio, indicaciones en el paciente adulto sería, digamos, pacientes con... Ahora se está utilizando mucho en algo que se empezó a utilizar a raíz justamente de algunos eventos adversos, que es en las artroscopías de hombro, en los pacientes que van en posición de silla de playa, sentados. ¿Sí? Ustedes saben que ha habido una serie de eventos adversos respecto sobre todo cuando infunden los líquidos de lavado a presión y demás, con el edema que compromete la circulación y con accidentes cerebrovasculares importantes y demás. El tener este monitor nos permitiría prevenir y rápidamente detectar ese tipo de patología. Para eso también se lo está indicando. La otra indicación sería para los aneurismas disecantes de aorta, por ejemplo, cuando hay que hacer toda la perfusión selectiva, que se hace a veces en determinados territorios. De esa manera también estamos sabiendo si están bien colocadas las cánulas, si estamos perfundiendo adecuadamente, si no vamos a tener ningún tipo de déficit. Obviamente, por ejemplo, en lo que es las coartaciones de aorta en los pacientes que no tan pequeños, que a veces se detectan alejadas. Ahora, hoy es relativamente menos común, pero hubo una época en que las coartaciones de aorta a veces se detectaban en los pacientes de 7, 8, 9, 10 años y la peor complicación, digamos, salvo las quirúrgicas, la peor complicación y la más temida es la paraplegia. O sea que ese paciente, a través de la perfusión y todo que se hace al clampear la aorta, quede con una secuela neurológica importante. Entonces con esto también de alguna manera podríamos detectarlo. Y
En toda la cirugía cardíaca en sí estaría indicado, porque se supone que si hay enfermedad arteriosclerótica a nivel, por ejemplo, la revascularización miocárdica a nivel de las coronarias, también lo hay a nivel de las carótidas, obviamente que se está estudiado, pero bueno, también ahí puede haber una repercusión en el momento de la perfusión a través de la circulación extracorpórea. Entonces, también nos permite ajustar mucho y es muy útil al perfusionista para ajustar el flujo de la bomba, ¿sí? Porque eso tiene que ver mucho también con la aparición, y en eso sí está estudiado, mantener altos flujos y flujos adecuados con buena saturación regional cerebral disminuye la aparición de trastornos cognitivos en el postoperatorio de la cirugía cardíaca. Eso sí está estudiado y está validado. O sea, esa es una indicación precisa. ¿Mm?